Ley de eutanasia, hashtag sí, hashtag no, vamos a hablar en el programa de hoy. Hay dos proyectos, pero que no ingresaron al Congreso. Hoy vamos a hablar con el reconocido abogado Daniel Ostropolsky. Es abogado y paciente de ELA. Él está pidiendo por esta ley. En un ratito tenemos un móvil en vivo porque, bueno, claro, queremos escuchar el por qué realiza esto. Además, acá tengo un libro que es Cuidarse para cuidar, de Javier Lamagrande, que lo voy a presentar en un ratito. Pero quiero leer con ustedes las preguntas. ¿Sirve para algo mi vida? ¿Tiene algún sentido, propósito que le dé valor? ¿He hecho lo que tenía que hacer durante mi tiempo aquí? ¿A dónde voy? ¿Y qué quedará de mí? Javier Lamagrande, buenas noches. Preguntas que cuando nos sucede algo, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos algún problema, ¿no? de salud y que sabemos que no hay solución, ¿no? Son preguntas que nos hacemos frecuentemente y vos las plasmaste en este libro. ¿Es lo que muchos pacientes se preguntan? Primero, gracias Gonzalo nuevamente por el Nada. espacio y gracias por poder tratar estos temas con seriedad y con tranquilidad. Mucho paciente, primero tenemos que ver de que no todo paciente va a llegar a un proceso donde se empiece a cuestionar su existencia y cómo está haciendo la existencia. Sí, básicamente todo lo que tenemos que hablar es que queremos tener la mejor calidad de vida que podamos tener de acuerdo a la patología que cada uno tenga. En algunos pacientes con enfermedades limitantes para la vida, como es el ELA, como es la fibrosis quística, como es el HIV, como es el cáncer, empiezan en algún momento, a través del tiempo que lleva el proceso de sostener la enfermedad, en un proceso de desgaste, donde el tiempo se vive distinto, porque no estoy viviendo mi vida. Por eso se llaman enfermedades limitantes para la vida, porque tengo que hacer estudios, porque tengo que tomar una medicación, porque tengo que someterme a controles. Porque me deja de funcionar ciertas partes de mi Porque cuerpo. ciertas partes dejan de funcionar y donde empieza a hablarse de un concepto que se llama dolor total, donde una parte va a estar enmarcada en mi padecimiento físico, pero voy a tener otra parte que va a tener con el movimiento de roles, o sea, tal vez tengo que depender de algún amigo, de algún familiar, tengo que depender de alguien, tal vez tengo que tomarme una licencia. Va a depender también de lo económico. Estar enfermo no es barato. Va a depender de lo social y lo emocional. La gente, ¿cómo me mira? ¿Me siguen viendo? Porque no mucha gente se sostiene en el proceso de enfermedad. Va a depender de mis emociones. ¿Por qué a mí? ¿Esto es un castigo? ¿Qué me está pasando? Va a depender de mis creencias. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has desamparado? O esto es un aprendizaje. O muchos se preguntan, che, ¿no será un peso para mi alrededor? Estoy siendo un peso hoy para mi alrededor y muchos se lo preguntan. Absolutamente, y más cuando estamos hablando de enfermedades limitantes para la vida que van a desarrollar un tiempo largo. Cuando esa enfermedad limitante para la vida tiene un diagnóstico de irreversibilidad y donde se da un diagnóstico de terminalidad en la enfermedad limitante para la vida, es que empieza el paciente a cuestionarse todo esto. ¿Estoy viviendo? ¿Esto es vida? Porque tal vez me pueden sostener artificialmente, pero esto es vida. Entonces ahí empezamos a hablar de la dignidad del seguir viviendo. Y donde tal vez, que es parte de lo que queremos charlar hoy, es empezar a dividir lo que va a ser eutanasia, ortotanasia, suicidio asistido y el acompañamiento en cuidados paliativos con una sedación paliativa. Ahí vamos porque tenemos placa para desarrollar en un ratito, pero vamos a hablar de qué es el ELA, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué es el ELA hoy? Porque obviamente Esteban Burlich, el legislador nacional, padece esta enfermedad y claro, allí se hizo muy pero muy conocido. ¿De qué se trata? También el invitado del día de hoy, el abogado, padece ELA y por eso él está pidiendo por esta ley de eutanasia. Vamos a hablar, sí, con Andrés Barbosa, él es neurólogo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos. Muy bien, muy bien. Primero, antes que nada, queremos, y cuando digo queremos en plural, digo toda la audiencia, que nos expliques un poco de qué se trata el ELA, este tipo de enfermedad. Sí, la esclerosis lateral amiotrófica es una de las que llamamos enfermedades neurodegenerativas. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, son enfermedades degenerativas. En este caso, en la esclerosis lateral amiotrófica, lo que se afecta es lo que se llama la motoneurona, que está tanto en el cerebro como en la médula espinal.
Al dañarse, al dejar de funcionar estas neuronas, aparece una atrofia muscular que va progresando con el tiempo y se acompaña de debilidad. Y este compromiso de los músculos va a afectar a los 4 miembros, va a afectar los músculos de la respiración, va a afectar los músculos del habla y la deglución, por lo que se convierte en una enfermedad que con el paso del tiempo Sí. se va convirtiendo en discapacitante. ¿Esta enfermedad no tiene cura? No tiene cura conocida y es progresiva. De hecho, si a una persona se le hace el diagnóstico y la persona mejora completamente hasta estar normal, se descarta el diagnóstico de ELA, que a veces uno puede incurrir en algún error diagnóstico. O sea, por regla, por comportamiento, es una enfermedad que progresa. De todos modos, la velocidad de progresión es muy distinta entre paciente y paciente. Al día de hoy tenemos alternativas de tratamiento que pueden modificar hasta cierto punto la progresión de la enfermedad y aliviar síntomas de la enfermedad, pero no podemos revertir el daño que está hecho. ¿Y qué se va empeorando? Digamos, ¿cuáles son los órganos que se afectan a lo largo del tiempo? El músculo. Lo que se afecta básicamente es el músculo. Entonces la persona va a tener, como les comentaba, atrofia muscular, se le van a adelgazar las manos, los brazos, van a perder peso, la pérdida de peso es muy frecuente, y como les decía, los músculos de respiración, eso es lo que más nos preocupa cuando hacemos el diagnóstico y hacemos un seguimiento muy de cerca, porque son personas muy vulnerables a hacer, por ejemplo, neumonías por aspiración, porque al tragar mal parte del contenido que tendría que ir al estómago pasa al aparato respiratorio y eso puede generar neumonías, y la insuficiencia respiratoria suelen ser de los síntomas que más molestan y peor calidad de vida le dan a una persona que puede tener esclerosis lateral amiotrófica. Por eso es muy importante que el paciente que tiene este diagnóstico sea tratado por un equipo de profesionales que conozca la patología para ofrecer mejores respuestas a los problemas que van a ir apareciendo y que ya sabemos que van a aparecer con el pasar del tiempo. ¿Hay un equipo de profesional, digamos, adecuado? Me refiero, te decía, en términos generales en Argentina y después en Mendoza, porque ¿qué pasa, no, en Argentina cuando padecen este tipo de enfermedad y qué pasa acá en Mendoza? ¿Hay un equipo de profesionales adecuados para llevar estos casos? Sí, la pregunta es buena porque recientemente escuché en algún medio que decía que en Argentina no hay profesionales que se dediquen a esto. El que hace el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica es el médico neurólogo, ese es el especialista que tiene que hacer el diagnóstico. Después en el tratamiento se arma, como te comentaba, todo el resto de un equipo alrededor del paciente. Tanto en Argentina como en Mendoza en particular existen especialistas capacitados para tratar esta patología, tanto para hacer un diagnóstico precoz y certero, como para hacer un tratamiento que no difiere en nada al tratamiento que se hace en cualquier parte del mundo. A veces una persona que tiene una enfermedad crónica, incapacitante, que en el consultorio uno claramente le aclara al paciente que no se va a curar, los pacientes pueden ser víctimas de algún engaño de alguien que promete falsas curas, que dice, no, venga al centro nuestro que está no sé en qué país, que nosotros le hacemos un tratamiento especial que se va a curar y que después en pocos meses va a salir de la silla de ruedas. Entonces, eso es muy importante saberlo, que no es que acá en Argentina no le ofrecemos al paciente la cura porque no dispongamos en nuestro país, sino porque en ningún lugar del mundo está. Entonces, tanto en Argentina, como país en general, como en Mendoza, nosotros, por ejemplo, hasta en una nota me preguntaron ayer si un paciente que no tiene obra social también. Yo estoy en el Hospital Central, en el Hospital Central tenemos un consultorio que se llama Programas Complejos Neurología, donde ahí vemos a pacientes con enfermedades de este tipo que son de muy difícil diagnóstico y manejo, y somos un equipo de neurólogos interdisciplinario que estamos conectados con el equipo de rehabilitación tanto del Hospital Central como del Hospital de Encina. Les conseguimos los medicamentos que necesitan, el acceso a los estudios complementarios y al seguimiento, y armamos un equipo que participa nutricionista, fonoaudióloga, gastroenterólogo, neumonólogo, con toda gente capacitada. O sea que tanto con obra social como en la parte pública el paciente puede atenderse en nuestra provincia. ¿Qué pensás cuando alguien, y me imagino que te tocó alguno de los casos, y es el tema del programa del día de hoy, cuando esta enfermedad no tiene cura y va a ir empeorando a medida que pasa el tiempo, y el mismo paciente, por ahí te ha pasado, y quiero, si te pasó, que nos cuentes también, te dice, ya no quiero vivir más. Ya no quiero vivir más, no quiero vivir así, no es un modo de vida esto. Sé que no va a haber cura, estoy haciendo sufrir a todo el contexto que me está rodeando en este momento, no tengo ganas. ¿Qué le dice un médico en estos casos? Porque imagino que este tipo de enfermedades donde no hay cura debe ser difícil, ¿no? De seguir desarrollando con un paciente que dice, ¿para dónde voy a ir? Exacto. Eso lo vemos muy seguido, no solo con ELA, sino con muchas enfermedades neurológicas, ¿no? El neurólogo trata todo el día con pacientes que tienen enfermedades que pueden no curarse o que tienen carácter progresivo,
y en algún momento de la evolución el paciente puede plantearlo. El debate es real, es importante, recién estaba escuchando justo la entrevista anterior, es un debate obligatorio para todos nosotros, discutir qué decisiones puede tomar el paciente, y antes de tomar cualquier postura es escuchar, decir, hay principios bioéticos que se entrelazan, está el principio de la autonomía, donde un paciente puede elegir qué hacer con su vida, y está el principio de beneficencia, los médicos hacemos un juramento que decimos no vamos a dañar al paciente, y qué pasa en estas situaciones, nos tenemos que sentar y discutir y debatir seriamente. Total. E informados. Eso es muy importante. Y es un planteo que se presenta siempre, como les comentaba. En el primer lugar, obviamente, antes de tomar este tipo de decisiones, yo me tengo que asegurar que el paciente no está cursando una depresión, que tiene un apoyo psicológico adecuado, exacto, que eventualmente se lo hace ver otras características, o sea, no es que de entrada el paciente lo plantea y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, sino que hay que acompañarlo y estar con el paciente todo el momento. Si después se llega a plantear con más seriedad, bueno, ahí interviene un equipo interdisciplinario, comités de ética a los que se les da participación también en estos casos. Sí. Te doy un ejemplo, sí, para los que conocen la historia del doctor Kevorkian, que fue un médico muy perseguido por el tema de la eutanasia. Buena parte de los pacientes a los que él les practicó eutanasia eran pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué suele ocurrir esto? Porque es una enfermedad discapacitante motora y en la que la mayor parte de los pacientes está lúcida durante todo el proceso de su enfermedad y tiene una capacidad de tomar decisiones aún cuando está severamente discapacitado. Mira vos, lo quiero invitar a ambos, ¿no? A ambos, sí, porque vamos a recibir el testimonio. Salieron en Noticiero Edición Central, sí, y obviamente queríamos también que nos cuente acá el porqué de la decisión. Daniel Otropolsky, abogado y paciente con ELA, él pide por esta ley, sí, de eutanasia, y quiero que nos cuente su testimonio. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonza. No lo escucho, chicos. Y a todo el equipo. ¿Sin audio? A ver, Dani, estamos mejorando la comunicación. A ver. Acá no lo tengo. A ver, Dani. ¿Está bien ahora? No, a ver, no lo escucho acá, chicos. Hola. No puedo... Por ahí el aire sí está saliendo, no lo escucho acá en el piso, quiero decirles, ahí voy con vos, Dani, ahí voy un ratito, así te puedo escuchar, sé que está saliendo el aire, pero no te puedo escuchar, no te podemos escuchar acá en el estudio. Voy a saludar, sí, también a nuestro abogado Marcos González Lada, es presidente de la Comisión de Derecho a la Salud. Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, chicos, lo escucho mal también, a ver si me puede mejorar el audio. Marcos, ¿qué pasa, no, con estos proyectos que todavía no están en el Congreso? Estamos hablando, sí, de una ley de eutanasia. ¿Qué piensa la salud con respecto a esto? Los proyectos, tenemos entendido que hay dos proyectos que se han elaborado, han quedado un poco paralizados. Te escucho acá. Sí. Hola, hola. Sí, te escucho. No te veo, pero te escucho. Sí. Bien. No, como te contaba, los proyectos, como todo proyecto que presenta algún diputado, lo pone a consideración y tiene que seguir un proceso parlamentario, digamos, para poder elevarse luego a la Cámara de Diputados y ser tratado, y si se aprueba, luego pasar a senadores para si se logran las mayorías, poder, como toda ley, seguir el camino para llegar a convertirse en ley. Hoy esos proyectos no están en estado parlamentario. Creo que como lo dije el otro día, con el dictado de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que ayudó mucho a poner sobre la mesa este debate, donde hay muchas situaciones que pueden ser objeto principalmente de controversia, desde lo religioso, desde lo ético, bueno, miles de situaciones. Hoy es la oportunidad que ya tuvimos en nuestro Congreso el año pasado con esta ley que se dictó y que ha traído un montón de claridad, como dije, para poder empezar con este tratamiento de esta ley de eutanasia que desde mi punto de vista personal y solidarizándome con el doctor Otropolsky, creo que es de vital importancia, de necesidad. Creo que nuestra sociedad ya está en un grado de maduración jurídica respecto a estos temas que hace necesario, y considero que tenemos como ciudadanía también ya la capacidad para poder afrontarla, y la necesidad desde este punto de vista de pacientes que están con estas enfermedades terminales de contar con esta ley
que los ampare y que los ayude a poder mantener una vida digna, y que cuando esa dignidad principalmente se pierde, pueda acceder amparado por el Estado y no viéndose tal vez en una necesidad de no tener una normativa que los cubra o que los ampare, para en este caso por muchas veces poder estar en situaciones de clandestinidad que no ayudan a la sociedad en lo más mínimo. Perfecto, Marcos, perfecto. Te estamos escuchando más o menos, ¿sí? A ver si podemos mejorar el audio con respecto, a ver si lo puedo escuchar bien. Marcos, ¿por qué está tan frenado, ¿no? este proyecto para que pase, digamos, al Congreso? Desconozco realmente, no sé por cuáles son las causas, pero creo que esto que se ha puesto sobre el tapete hoy de discusión, estas voces, han estado los medios levantando la nota de Andrés, del doctor Héctor Polsky, ayuda a que esto se pueda empujar y darle este impulso que necesita. Creo que es lo que pasa muchas veces con las leyes que por ahí, los proyectos que por ahí se duermen, y una determinada situación social que moviliza a la sociedad y da un poco de presión a nuestros representantes legislativos para que así empiecen a tratar una ley que claramente necesita ser tratada y necesita que se inicie el proceso para poder llegar a tener una ley, digamos. Pero en esto, Gonzalo, reconocer y decirle al doctor que hay leyes anteriores y que serían la base para esta ley. O sea, tenemos la ley de muerte digna, la ley 25.326, que fue la que empezó a determinar, que fue por la lucha de una mamá para que pudieran desconectar a su hija hace muchos años atrás, y que después fue ampliada por la ley 26.742 de los derechos del paciente, donde todo paciente tiene derecho a no morir solo, donde todo paciente tiene derecho a un equipo que lo asista en forma completa, como decía el doctor. Todo paciente tiene derecho a ser acompañado, todo paciente tiene derecho a recibir los cuidados que necesite. Entonces, hay una legislación previa que podría ayudar a que este proceso de la elaboración de la eutanasia, de la ley de eutanasia, se mejore. Sí, como dice el abogado, acá la historia es que se van a mezclar obviamente posiciones filosóficas, posiciones religiosas y posiciones éticas. Total. Marcos, te quiero agradecer, sí, gracias por este pantallazo también que nos diste. Lamentablemente la comunicación no es la mejor, así que, pero desde ya muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Marcos. Ahora sí voy con Daniel, a ver si Daniel lo podemos escuchar bien correctamente. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Otropolsky. Buenas noches, Gonza. Buenas noches. No lo escucho acá, chicos, es imposible. Es imposible hacer una... A ver. Yo sigo hablando. Ahí está. Qué bueno. Digo, ay, por Dios. La verdad es que hoy teníamos muchos invitados, ¿no? Y a veces la conexión está bien, a veces la conexión no está muy bien. Bueno, nos tocó que esté más o menos. Ahora sí te escucho perfectamente, Daniel. Es un placer tenerte en el programa de hoy. Para que nos cuentes un poco, sí, vos tenés ELA, ¿hace cuánto te detectaron? Para mí es un gusto. Quiero saber hace cuánto te detectaron y por qué la decisión, ¿no? de esta ley de eutanasia en primera persona. Bueno, haciendo un poco de historia, yo empecé con los primeros síntomas en el año 2017. Perdón, 2017. 2017, me asustaba, digo. No, este es un percance que me da la edad. La enfermedad. Pero empecé en el 2017 y después de haber hecho un periplo por distintos médicos, llegué al neurólogo, donde a través de un examen que se llama electromiografía se detectó una irregularidad
con la motoneurona inferior. Esto traducido en términos vulgares es que las neuronas que gobiernan los músculos dejan de transmitir la orden, la electricidad o la información para que los músculos se muevan. Y en consecuencia se empiezan a disminuir hasta la total inmovilización. Y esto se produce con todos los movimientos de la totalidad de la musculatura del cuerpo. Es una enfermedad cuyo origen no se conoce certeramente. Se presume que tiene en algunos casos, no en todos, componentes genéticos y en otros de aparición espontánea. También se conoce que no tiene cura y no hay ninguna posibilidad de la detención permanente de los síntomas. ¿Usted Daniel, se entera que se entera que tiene esta enfermedad, se entera que no tiene cura y decide, digamos, hacerlo públicamente, ¿no? Que se concrete esta ley de eutanasia. ¿Es importante para usted eso? Por supuesto que es importante. ¿Por qué? Y es por eso que he escrito lo que salió en Facebook y que después han replicado distintos medios y que es el motivo de esta entrevista. Total. ¿Quiere decirlo lo que escribió? Digo, mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales y lo está viendo en este momento. ¿Qué es lo que expresó, si se acuerda más o menos y pueda expresarlo ahora? Lo que escribió en Facebook, ¿qué decía? No es que me acuerde, es que no me puedo olvidar. Qué bien. El tema es que cuando uno padece una enfermedad progresiva, terminal, incurable, y que además tiene como característica distintiva a otras enfermedades que también son incurables, es que se sigue manteniendo la sensibilidad, o sea que uno tiene la sensación del dolor y de las limitaciones, y además mantiene la capacidad cognitiva, que no es otra cosa que entender lo que pasa y saber cómo va avanzando esta enfermedad tan particular. Ahí lo que está marcando es que no solamente entonces, es un sufrimiento aquí, físico, sino existencial también. Lo que estás diciendo, perdón, Daniel, es que esto no solamente te está marcando un sufrimiento en lo físico, sino que al estar plenamente consciente de lo que te está pasando, empezás a tener un sufrimiento existencial, y es por eso el pedido. Exactamente, pero no solamente es el tema cuando llegue el momento de que ya no se pueda hacer absolutamente nada, sino la situación anímica que se genera al saber
que no voy a tener oportunidad De mejorar. de poder terminar por mí mismo en el caso de que no se apruebe una ley. Y esto genera una angustia anticipada que yo quiero poner en tema de discusión, porque creo que la libertad que consagra la Constitución Nacional en tema de derechos personalísimos debe ser ilimitada, y de ninguna manera el Estado puede coartar esa libertad de decidir. Esto no implica que lo que yo sostengo sea el arbitrio a la que deban recurrir todo el mundo. Soy muy respetuoso de todas las personas que tienen una acendrada fe y creencia en que la vida la dispone en su terminación una entidad superior, que respeten eso, porque creo que en eso consiste la felicidad y la resignación de quienes tienen esa fe. Pero eso no implica que se deba hacer tabla rasa de quienes no piensan así. Y ese es mi caso. Y creo que además es el caso de muchas otras personas que pueden pensar de la misma manera. Dani, voy a despedir tengo al neurólogo Andrés, que ya lo voy a despedir de la entrevista. Me imagino, Andrés, que lo que estamos escuchando de Daniel la has escuchado muchas veces, ¿no? Me voy a curar, pero ¿cómo se sigue? Pero si no hay cura, pero esto va a empeorar. Y me imagino también con eso conlleva una familia, ¿no?, que contextualiza al paciente, desesperada también, con muchas preguntas. ¿Qué se les dice? Y en este caso, no es solamente el tratamiento y el apoyo al paciente, sino al familiar. Siempre hablamos en neurología, bueno, en medicina, es cuidar al que cuida, ¿no? Por el impacto que esto tiene, los cambios que obviamente están en toda la familia, de que teníamos una persona que era totalmente independiente y que ahora hay que asistirla, y el ver que el ser querido va perdiendo capacidades, todo eso tiene un impacto muy importante en la familia. Entonces no hay que descuidar ese aspecto. En la neurología ya lo tenemos bastante claro, y parte del equipo que trata al paciente tiene que tratar al paciente en su entorno, digamos, al paciente y a sus vínculos. Muchísimas gracias, Andrés, por estar hoy acá presente. Nos sirven mucho tus palabras, así que gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gran profesional Andrés, no está aquí, estuvo aquí en No Culpes. Daniel, ¿qué te dijo tu familia cuando le transmitiste tu decisión o lo que vos querías? Mira, en primer lugar, yo no le transmití nada, porque con mis hijos formamos un todo indivisible, y a todas las entrevistas con médicos o con cualquier otro terapeuta, siempre he estado acompañado con algunos de mis hijos. O sea, que la noticia del diagnóstico fue simultánea con todo este grupo de unidad. No creo en que se deba mantener
por lo menos en mi caso, reserva de cuáles son las realidades del diagnóstico y de la evolución y terminación de la enfermedad. Y allí, y quiero hacer hincapié en esto, una vez que uno tiene un diagnóstico sí, en forma automática la vida hace un giro. Y esto se trasunta en una reflexión acerca de cómo encarar el tiempo remanente que le queda a uno. Y la vida allí, aunque parezca un contrasentido, adquiere una dimensión y profundidad que me llena de alegría, y poder compartirla con los seres queridos aumenta esa capacidad de disfrute. Qué lindo lo que decís, digo, qué lindo lo que, Dani, qué lindo lo que decís, porque hay mucha gente que nos está mirando en este momento. A mí me emociona muchísimo, quiero decirte, Dani, tus palabras, porque realmente que hay mucha gente que, yo digo que a veces los seres humanos, siempre lo dije, ¿no? Que los seres humanos a veces somos tan ingratos con el tiempo, con la vida, a veces pensamos que somos eternos, y a veces cuando nos dan un diagnóstico o algo, ahí tomamos conciencia, che, pará, el tiempo, la vida, el respirar. Y qué lindo lo que estás diciendo, Dani, porque a veces somos inconscientes de todo lo que decís. Y el derecho a usar mi propio tiempo. O sea, si ya Daniel lo que está marcando es que tiene un diagnóstico y él sabe lo que va a pasar, hacer uso de su propio tiempo porque es su derecho, porque es su vida. Y acá lo que marcaba muy bien recién Daniel es que él está en un total de acuerdo con la familia. Y ahí vamos al concepto de eutanasia, donde eutanasia es donde el paciente, junto con la familia y un profesional de la salud, realiza una práctica médica de final de vida. Distinto de la ortotanasia, que sería donde lo sostengo y evito que tenga dolor, evito que vaya a tener un fallecimiento doloroso, y donde por las leyes que nombré anteriormente, la persona puede optar a que no haya resucitamiento, que no haya un sostén vital artificial. Pero hay que diferenciar eutanasia, donde, como dijo muy bien Daniel, él y su familia son uno y están de acuerdo a partir del diagnóstico en lo que quieren para el tiempo de vida que le quede. Distinto de ortotanasia, donde puede el paciente por sí mismo firmar una voluntad asistida y puede decir yo no quiero reanimación. Distinto, que también lo nombró Daniel, de suicidio asistido, donde en el caso de Lela, lo que él no va a tener la motricidad, no va a poder hacer eso de decir, bueno, ya está, quiero dejar de sufrir. Sí, que es lo que tenemos en la Argentina y que es importante marcarlo. ¿Qué tenemos? Tenemos a través de los cuidados paliativos y a través, como dijo el neurólogo, tenemos la sedación paliativa. En algunos pacientes donde el cuadro va progresando y no se ha podido, porque esta ley no existe todavía en la Argentina, es que los equipos de cuidados paliativos, a través de una medicación específica, lo duerman un poquito para que ese final de vida no sea tan tortuoso, porque en algunos momentos, no lo vamos a describir por televisión, pero puede ser muy complicado, puede ser muy doloroso para la persona como para la familia. Entonces que lo duerman y se va, esa persona fallece con una sedación paliativa. Pero lo que él está marcando es un concepto completo. Dani, para cerrar, y te quiero agradecer por esta entrevista, por tu testimonio, por estar hoy acá presente. Si hoy fuera ley, ¿no? La ley de eutanasia estuviera concreta, Dani. Te quedas esta última pregunta, si la ley de eutanasia estuviera vigente acá, ¿vos la utilizarías? Precisamente por eso ayer tuve una entrevista con la diputada nacional Jimena Latorre y estuvimos hablando sobre el tema y me manifestó que legisladores por Mendoza como Julio Cobos, Alfredo Cornejo,
Luis Petri y otros más están de acuerdo en sumarse a un proyecto que esté compatible con la ley de eutanasia, restringida a aquellos casos en que realmente tenga la posibilidad de integrar los requisitos como lo han hecho todas las leyes que están vigentes en varios países del mundo. Son 8. 8 países son los que están. Así que 9. 9. Y algunos estados de Estados Unidos, de Australia, y Colombia lleva la delantera en Latinoamérica. Dani, esta última pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Digo, si estuviera aprobada esta ley, ¿no? Si estuviera aprobada esta ley, ¿vos pedirías, ¿no? Para no seguir viviendo. Mira, yo amo tanto la vida que estoy dispuesto a vivir con toda intensidad mientras pueda. Lo que quiero tener es la libertad para poder decidir en el momento que corresponda. Perfecto. Por Dani. nada del mundo me dejo matar hoy. Muy bien, gracias Dani, nos tenemos que despedir, nos fuimos mucho del tiempo, gracias Javi, nos vemos mañana en Replay News y el domingo en especial Replay. Chao.